necesita oxígeno para que produzca energía en el ciclo de Krebs. Y hay un paso que se llama fosforilación oxidativa. Y lo desecho de ese paso es este punto de CO2. Son gases. Son gases. Y están acá, en el medio ambiente. Todo lo que sucede desde que se encuentran en el aire y que llega a la célula y sale de la célula y llega al aire, están los procesos funcionales, fisiológicos, respiratorios. Todo. Y como son moléculas gaseosas, el oxígeno es un gas que es una molécula que tiene dos átomos que se juntan y forman el oxígeno. Y que va a ingresar a esta línea. En ese aire tiene una composición. Hemos dicho que el oxígeno está en el 21%. El nitrógeno, 78%. De otros gases, 1%. Este CO2, 0,03%. Esa es la composición del aire ambiental. Cuando nosotros respiramos, ingresan estas moléculas de oxígeno a la vía aérea. Ingresan con una fracción inspirada de oxígeno, que no viene a ser otra cosa más que la expresión del porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Como es 21%, 0,21. La fracción inspirada entonces es una expresión del porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. ¿Podemos modificar el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado? Claro que sí. Y ahí utilizamos el oxígeno terapia. Si yo a un paciente le pongo una cánula dinasal a un flujo de 1 litro por minuto, genero una fracción inspirada de 0,24. Porque en este flujo de 1 litro por minuto estoy concentrando la molécula de oxígeno. En 1 minuto estoy concentrando. Si yo le paso a 2 litros, 0,24, 0,28. 3 litros, 0,32. 4 litros, 0,36. 5 litros, 0,40. 6 litros, 0,48. Si pongo 7, 8, 9 litros, ya no voy a subir más el porcentaje de oxígeno que se haya en esa mezcla gaseosa. Vienen los sistemas de Venturi. Los sistemas de Venturi son sistemas de válvulas que ya lo va a aprender en clínica. Ese sistema de Venturi, cuando utiliza el sistema de Venturi, le va a dar fracciones inspiradas que van desde 0,24 hasta 0,50, dependiendo del dispositivo que se utiliza. Es bastante sencillo porque son dispositivos que están grabados. Entonces va a haber dispositivos para 24, para 28, para 30, para 32, para todos los puntos. ¿De acuerdo? Desde 0,24 a 0,50. Si utilizo máscaras simples, 0,6 a 0,7. Si utiliza máscara con reservorio, 0,8, 0,9. Prácticamente una máscara con reservorio está respirando la persona oxígeno al 90%. Este 21 que está acá, lo he convertido al 90%. Imagínense, es oxígeno terapia. Obviamente, ventilación mecánica le da oxígeno al 100%. En el COVID, ¿no? Entonces, sí puedo cambiar la fracción inspirada porque cambio el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado con dispositivos de oxígeno terapia. Y eso lo van a ver en clínica. Por ejemplo, cuando vengan a la clínica y les preguntan, y no digan que no saben. Entonces entran las moléculas. Las moléculas es un gas que es un gas, un elemento gaseoso. Y por ser un gas, podemos ver las leyes de los gases. ¿Qué dicen las leyes de los gases? Se basan en presión, volumen y temperatura. Si yo tengo mi parénquima pulmonar, mi
vía aérea, por consiguiente tengo un volumen. Tengo una temperatura corporal de 37 grados centígrados. Y tengo un gas que está ingresando, que es el oxígeno, a esta vía aérea, y por consiguiente se va a expresar en una presión. Entonces tengo las tres variables: presión, volumen y temperatura. Entonces puedo aplicar las leyes universales de los gases en el sistema respiratorio. ¿Y qué dice la ley? La ley de Boyle, ustedes la han estudiado en física elemental, del cuarto y secundario, dice que en un compartimiento a una temperatura, las moléculas de oxígeno se expresan en una presión, y esa presión es directamente proporcional al número de moléculas. Si este fuese un alveolo y cada uno de nosotros es una molécula, acá hay una temperatura ambiental, hay un volumen y somos la molécula que estamos metiendo presión. Imagínense que acá ponemos 500 personas, mantenemos el mismo volumen y la misma temperatura, pero incrementamos el número de personas. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Cuando hacemos esta oxigenoterapia, ¿qué estoy haciendo? Estoy incrementando de un 21% el volumen de oxígeno a un 80-90%. ¿Qué estoy haciendo? Estoy incrementando la molécula de oxígeno y por consiguiente estoy aumentando la presión del oxígeno en mi sistema respiratorio. Y esa presión es fundamental, como se nos hace. Esa es la ley de Boyle. Si yo tengo un número de moléculas y reduzco el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Y también lo hacemos. A un paciente le pongo una traqueostomía. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy quitando un volumen. Pero sin embargo están ingresando la misma número de moléculas. ¿Qué pasa con el oxígeno adentro? Aumenta la presión. Y me permite mejorar la función respiratoria. Entonces se genera una presión, y a eso le vamos a llamar presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno va a depender, ya hemos dicho, de la temperatura que hemos hablado, y depende de la fracción inspirada, ¿sí o no? Hemos dicho que depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque a una temperatura corporal de 37 grados centígrados generamos una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Cuando ustedes han venido en la mañana, han puesto la terma y han visto que todas las moléculas en el espejo se empañan. ¿Se empañan con qué? Con moléculas de agua. ¿Qué ha ocurrido? Ustedes tenían en el medio estas moléculas de oxígeno en el ambiente. Y estas moléculas de oxígeno en el ambiente estaban ejerciendo una presión en ese lugar, en el ambiente. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué sucede? Esta molécula de oxígeno se disocia, se junta una de agua, dos de agua, y forman dos moléculas de agua. Esta se disocia y forman dos moléculas de agua. En la medida que yo voy incrementando la temperatura, voy formando moléculas de agua. ¿Pero qué estoy perdiendo? Moléculas libres de oxígeno. ¿Qué estoy perdiendo? Estas moléculas que están ingresando acá, en el menor tamaño. Por consiguiente, la presión inspiratoria va a disminuir. ¿Por qué? El incremento de la temperatura me va a disminuir la presión inspiratoria porque voy a disminuir las moléculas libres de oxígeno. ¿Está claro? Entonces la temperatura es inversamente proporcional a la presión inspiratoria. A mayor temperatura, mayor concentración de agua y menor presión inspirada de oxígeno. ¿Está claro? Capítulo 1 del libro West. Ahí hay como 6-7 preguntas de tipo, con problemas y todo. Otra ley nos dice que en una mezcla gaseosa, cada uno de estos componentes tiene una presión. Y la sumatoria de las presiones parciales de los componentes de la mezcla gaseosa me da la presión final. ¿De acuerdo? Efectivamente, estamos a nivel del mar, paramos acá y tenemos acá la mesa.
Acá tenemos un pico. Y acá tenemos una columna de gases que está sobre esta persona. Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Cuánto es eso? 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de todas las presiones. Y en esta mezcla gaseosa que tenemos, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otro. ¿Cuánto es la fracción respirada de esta persona? De oxígeno, 21,021. La persona se va a la altura. Se reparte. Y sobre él, hay una columna de gas. ¿Le falta oxígeno en ese reparto o no? Sí. Le falta. ¿El porcentaje de oxígeno en ese reparto, en el aire de ese reparto, es menor? La fracción inspirada de oxígeno en ese reparto es menor. Y empiezan a tener dudas, ¿no? ¿La presión inspirada de oxígeno en ese reparto es menor? Sí es menor. Acá en ese reparto también tengo yo 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 1% de otros gases y también tengo una fracción final de 0.21. Entonces, ¿por qué me falta oxígeno? Porque la presión barométrica cae. Porque, por ejemplo, yo tenía acá 1000 moléculas. De esas 1000 moléculas, 210 eran oxígeno, 780 eran nitrógeno y 1 y 10 eran otros gases. La proporción se mantiene, pero el número de moléculas es mayor. Acá yo tengo menos moléculas porque tengo menos atmósfera. Solamente ¿me escuchan a fondo? Delegado. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Por hablar más alto. Entonces el número de moléculas es menor. Y al tener menor número de moléculas, voy a ejercer menos presión según la ley de Boyle. Entonces cae. ¿Y qué cae? Esta presión. La presión barométrica cae. Entonces, en la medida que yo ascienda, la presión barométrica es menor. Y por consiguiente, la presión de oxígeno va a ser menor. Al tener menor presión de oxígeno en el organismo, voy a tener menos oxígeno en sangre. Y voy a entrar en hipoxemia. Presión barométrica, altitud, temperatura y fracción inspirada. Es así que uno dice, la presión inspirada de oxígeno es igual a esta presión que está ejerciendo la molécula de oxígeno libre en este sistema respiratorio. Cuando estoy respirando aire ambiental a nivel del mar, a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y en metabolismo basal. Porque recuerden que fisiología es metabolismo basal. Es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. Reemplazamos, ¿y qué tenemos? 760 menos 47, porque a 37 grados centígrados la presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. Cuando ustedes van a pediatría, ahí van a aprender a ver bastante la presión de vapor de agua, las pérdidas insensibles, que le llamamos nosotros, cuando se empiezan a deshidratar los niños por fiebre. Entonces uno calcula, pierde agua, porque se va en vapor de agua. Así es. Y a eso van a tomar en pediatría ya al final. Y esto lo multiplicamos por 0,21. Esto sale 150 milímetros de mercurio. ¿Qué me está diciendo? Que la presión inspirada de oxígeno en el sistema respiratorio es 150 milímetros de mercurio si estoy respirando aire
ambiental a nivel del mar y a una temperatura por de 37 grados centígrados y el metabolismo va a ser. Si yo cambio esas variables, va a cambiar la presión inspirada. ¿De acuerdo? Si yo cambio, yo aumento la presión inspirada en la oxidoterapia, ¿qué estoy haciendo? Incrementando la presión inspirada. Si yo aumento la presión barométrica, ¿qué estoy haciendo? Aumentando la presión inspirada. ¿Y podemos aumentar la presión barométrica? Claro que sí, la cámara hiperbárica. ¿Podemos bajar la presión barométrica? Claro que sí, una cámara hipobárica. En el Hospital Baiza, en el Instituto de Biología Andina, existe una cámara, hiperbárica. Hipobárica es porque baja la presión. Uno simula dentro de la cámara irse a 5.000 metros de altura. Así es. Y la cámara es como un submarino, entran 7 personas. Hacíamos investigación con ustedes en la cámara. Entraba los y le hacía, por ejemplo, un electrocardiograma, le hacía pruebas de fisiología, le tomaba cortisol, etc. Y veíamos cómo variaba y cuánto tiempo necesitamos para variar. Y íbamos ascendiendo paulatinamente. Porque si uno sube muy rápido, puede hacer una reacción vagal, etc. Entonces sí se puede. Y en medicina es la ventilación mecánica. Cuando lo ponemos paciente en un tubo y lo ponemos a un respirador artificial, lo que estamos haciendo es variando esa presión barométrica. Y buscamos beneficios por ello. Y después lo sacamos. Y esto es lo que se puede hacer. Esa molécula de oxígeno van a llegar al alveolo. Entonces tenemos la ley de Boyle, que es la ley que nos habla de que la presión es directamente proporcional al número de moléculas de gas. La ley de Dalton, que es la ley que nos dice que la presión que se ejerce es la sumatoria de las presiones parciales de los componentes de la mezcla gaseosa. Y la ley de Charles es la ley de la temperatura. Yo tengo un Pirex, que los dije, porque me estaban estudiando con el Charles. Este Pirex le ponemos un globo de enlaces y lo ponemos en una hornilla. Prendemos la hornilla, que estoy haciendo, le estoy incrementando la temperatura. ¿Qué ocurre? Ocurre eso. Ustedes tienen dos Pirex, o el mismo Pirex. Le amarran un globo y lo ponen ahí. Lo ponen en una hornilla caliente y le aumentan la temperatura. ¿Y qué pasa? Da la impresión que el globo se infla. Pero no se está inflando porque no le está metiendo aire. ¿Qué está ocurriendo? Está dilatando. Entonces se dilata el aire, pero mantiene las mismas número de moléculas. Tengo 6 moléculas y mantengo las mismas 6 moléculas. O sea, la presión se mantiene. El volumen incrementó porque se incrementó la temperatura. Eso es lo que ocurre. Si lo mismo hacemos con el balón de gas en un incendio, ¿qué pasa? Todo lo contrario. Porque el balón de gas no puede escapar. Aumenta la temperatura. El número de moléculas es la misma. El volumen es el constante. Entonces, ¿qué queda? Que aumente la presión. Y empieza a aumentar la presión. Por eso que el balón puede flotar. Imaginen que ustedes están en su luz. En su centro de salud. No hay luz, tienen un caldero de ustedes y les llega 20 balones de oxígeno. Y tienen un telopito y lo ponen al costadito del caldero. En la noche está explotando con la cosa y todo, ¿no? Obviamente se necesitan grandes temperaturas. Como se necesitan grandes temperaturas, en el adulto es poco probable que esa ley se aplique. Porque yo necesitaría tener temperaturas de 45, 50, 60 centígrados y eso no va a ocurrir. Yo ahora justo sube 37 a 40 y es bastante, ¿no? Y 42, 43 es un hipertermia maligno. Pero un neonato que tiene un pulmoncito chiquito y que hace 40 grados de fiebre, ahí sí. Por eso que en pediatría y en neurología estas variables son importantes para la toma de decisiones. En el adulto podemos despreciar esa ley, ¿de acuerdo? Llega la molécula de oxígeno al alveolo.
entonces alcanza a expresar en una presión alveolar de oxígeno. Presión inspirada de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, presión alveolar de oxígeno. Y acá hay otra variable que se llama gradiente alveolo arterial de oxígeno. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué cosa es? La diferencia entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. ¿Dónde está la presión arterial de oxígeno? En la sangre arterial. Esa es una gradiente, es una diferencia en esas dos presiones en la unidad alveolo-capilar. Tiene un valor normal, que es de 0 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, primero calcular la presión alveolar. ¿Cómo se calcula la presión alveolar? Es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2 entre una constante que es el índice respiratorio. Entonces necesito el valor de la presión arterial de CO2. Y el valor de la presión arterial de CO2 se puede calcular mediante un análisis de gases arteriales. Usted tiene una práctica de gases arteriales, donde yo le paso ahí los análisis de gases arteriales, total sus valores. De ahí uno toma un valor. El valor normal de la presión arterial de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Entonces lo voy a aplicar. Presión inspirada, ¿cuánto era? 150. Menos 40 en una constante que es 0.8. Esa constante es el índice respiratorio, que más adelante les voy a explicar de dónde sale el índice respiratorio. Entonces yo puedo decir cuánto es la presión alveolar. 150 menos 40 es 0.8, 150 menos 50 es 100. Esto sale 100 milímetros. En otra palabra, la presión alveolar de oxígeno es 100 milímetros de mercurio. Muy bien. Si yo tengo una presión alveolar de 100 milímetros de mercurio y tengo una gradiente alveolo arterial que normalmente de 0 a 20 milímetros de mercurio, la pregunta es ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno? ¿Qué cosa es la presión arterial de oxígeno? Son las moléculas libres de oxígeno que están en la sangre arterial. ¿Qué cosa es la presión venosa de oxígeno? Las moléculas libres de oxígeno que están en la sangre venosa. Bueno, entonces, ¿cuánto es esta presión arterial? Y me dice, es un problema de matemática sencillo, ¿eh? No quieren pensar, ¿no? Hagan el esfuerzo. Si yo tengo una presión alveolar de 100 milímetros de mercurio y sé que la gradiente alveolar arterial es de 0 a 20 milímetros de mercurio, la pregunta es ¿cuánto es la presión arterial? ¿Cuánto? De 80 a de 100 a 80. Obviamente, ¿no? 100 menos 100, 0. 100 menos 80, 20. Matemática elemental. Todo lo que esté por debajo de este valor, ¿qué se va a llamar? Hipoxemia. 2 años de COVID me han vivido con hipoxemia, pero 2 años de COVID hemos vivido con hipoxemia. En nuestras casas, ¿cuántos han tenido este problema? ¿Sí o no? Unos más, otros menos, otros han podido ser queridos, otros no. Hipoxemia es toda presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio. Estas hipoxemias pueden ser leves, pueden ser moderadas y pueden ser severas.
debe valer entre 80 y 70, 70 60 milímetros de 60. Milímetros de mercurio. Ahora bien, otro dato importante de fisiología es que me permite la fisiología, el colorario final de la fisiología son las pruebas de función. ¿De acuerdo? Yo hago fisiología cardiovascular y como producto de todo eso, yo tengo pruebas de función que me permiten medir la función cardiovascular. ¿Entienden? Por ejemplo, usted ha cuidado una presión arterial. Es una prefunción. Porque me está midiendo precisamente la presión arterial. Y cuando esto aumenta, también tenía hipertensión arterial. El hecho que yo tome el pulso y tenga una frecuencia cardíaca es una forma de medir la función cardíaca, ¿o no? Entonces hay muchas pruebas de función. La fisiología termina en las pruebas de función. Y si yo interpreto bien una prueba de función, yo puedo saber en qué parte de todo este proceso fisiológico está dañado, se está alterando. Y más aún, ¿qué me permite ver esa prueba de función? El grado de daño. Si este es leve, moderado o severo, porque me cuantifica la función. Ustedes ya han hecho fisiología, neurofisiología. Yo les pregunto, dígame una prueba de fisiológica o de función de neurofisiología. O de neurología. Una. ¿Me escucho? ¿Prueba de reflejos? Claro. Los autorreflejos. Es una prueba de función porque estoy viendo que haya reflejos. Si le pongo la lucecita a mi pupila y veo que se contesta, hay un reflejo. O sea, estoy midiendo una función. Y es una. Y así pueden salir varias, ¿sí o no? Otra. ¿Prueba de esfuerzo? Electrocardiografía, potenciales evocados, alto reflejo, cero reflejo. Yo puedo medir inclusive, por ejemplo, el hecho que, ¿cómo yo puedo medir el simpático y el parasimpático? Como la pupila estoy viendo simpático y parasimpático, ¿se acuerdan, no? El simpático, midriasis, el parasimpático, miosis. Estoy midiendo implícitamente el sistema autónomo. Cuando yo mido la frecuencia cardíaca y yo respondo al ejercicio, estoy midiendo el sistema autónomo. O sea, por eso digo, aterricen su concepto. La fisiología, ustedes ya llegaron, no sé si ya llegaron renal, pero no. Filtración glomerular, secreción tubular, reabsorción tubular. Entonces, yo fácilmente, ¿qué prueba utilizamos para medir la filtración glomerular? ¿Qué prueba utilizamos para medir la secreción o la reabsorción? ¿Se puede utilizar pruebas? Y entonces, toda la fisiología se puede medir. ¿Y quién la mide? Las pruebas de función. Ustedes agarren una hoja de laboratorio, nada más. Si yo mido glucosa, ¿qué estoy midiendo? La prueba de la función de la glucosa, o sea, el metabolismo de la glucosa. Y eso no lo estoy viendo en endocrinología cuando veo diabetes. Si yo mido mi HDL, LDL, mi colesterol, mis triglicéridos, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo el metabolismo del colesterol, los lípidos. Estoy haciendo bioquímica. ¿De acuerdo? O sea que hay miles de maneras de cosas que cuando ustedes hagan una prueba de función, van al hospital y van a encontrar unidad de neurofisiología, unidad de fisiología respiratoria, unidad de fisiología cardiovascular. Están haciendo pruebas de esfuerzo y todas esas cosas. O sea que ahorita con su fisiología, fácilmente usted ya puede empezar a interpretar. Pero lo voy a lograr siempre y cuando tenga una sólida fisiología. Donde en ese proceso funcional ya no encajan mis pruebas y que miden mis pruebas. Entonces, iba esto. Me está dando un grave compromiso.
no solamente me dicen hipoxemia, sino me dicen leves, moderadas o severas. Me está dando este grado cuando metimos pirámide. Ese grado, ¿por qué tanto voy a revertir o no eso? Si es una enfermedad reversible o no es reversible. Muy bien. Esta hipoxemia severa es importante tener en cuenta porque esta es la definición de insuficiencia respiratoria. La definición de insuficiencia respiratoria es una definición clínica, es presión arterial de oxígeno al medio ambiente menos de 60 milímetros de mercurio, que puede estar asociada a un hipercambio. Entonces es importante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y desarrollar el código. Ya han dicho hematología de sangre, sí han hecho, ¿no? Saturación de oxígeno y presión. ¿Recuerdan esta curva? Curva de difusión de la hemoglobina. A una presión de 100 milímetros de mercurio, que es esta presión que estamos hablando, que se tomen gases arteriales, que se saca una muestra de gas porque es sangre arterial, presión arterial de oxígeno, saca una muestra de sangre arterial. ¿Y qué lugares tengo para sacar una muestra de sangre arterial? Mi arteria radial, ya la palpo ahí, izquierda, derecha, mi arteria braquial, lumeral, izquierda, derecha, mi arteria femoral, inguinal, ocular, que me queda llamar, izquierda, derecha, mi arteria poplitea, que es más difícil palparla, mi arteria peria, mi arteria temporal, mi arteria carótida. No vamos a meter una aguja acá, ¿no? Obviamente voy a tener que tomar muestras de acá. Y efectivamente, cuando vamos a un internado, su primera tarea vaya a sacar esas arteriales. A pulsar la arteria. Algún depende de ancho, por ahí algún curioso, ¿no? Ya, a pulsar la arteria. No es fácil. Y duele, porque la arteria tiene sensibilidad. No es como la vena no duele, la que duele es la piel. Sacan la muestra de sangre arterial y esa muestra se expande al equipo y ya sale análisis de gases arteriales, que ustedes van a interpretar cuando les pongan en la práctica los análisis. ¿Qué es lo que reporta el laboratorio? Así fácil. Bueno, ese es el presión. Cuando esta presión es 100, yo soy una hemoglobina al 100%. Nunca es 100% porque es un shock fisiológico, ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahora voy a hablar de forma general. Cuando esta presión es de 80 milímetros de mercurio, ¿cuánto es mi saturación? 80 es normal todavía. 95%. Entonces, doctor, la saturación normalmente es de 95 a 100. Sí, efectivamente, tenía 96, 97, 98 es normal. Cuando mi presión cae a 60, esto es 90%. Cuando mi presión cae a 40, entonces 35%. 27, 50%. Esta saturación depende de esta presión. A medida que yo voy incrementando la presión, voy incrementando la saturación. Cuando yo disminuyo esta presión, va cayendo la saturación. Y recuerden la diferencia de tomar unos análisis de gases arteriales para saber una presión arterial y lo que es hacer una oximetría de pulso. El oxímetro de pulso que va al dedo, mientras que el otro es una punción de sangre arterial. Es por eso que este aparatito de la oximetría de pulso en el COVID tomó una importancia relevante, ¿no? No existían en el Lima ya oxímetro de pulso, en un momento que no había ya. Todo el mundo compró las noticias que hablaban del oxímetro de pulso y todo. Entonces, mientras que en la otra variable se necesita pulsar la arteria. Toda hipoxemia genera desaturación. Pero ojo, no toda desaturación es por hipoxemia. Repito,
Repito, porque le voy a apuntar en el examen. Obviamente no le voy a apuntar el examen así como estoy diciendo, no le voy a poner un problema. Toda desactivación no siempre es por hipoxemia, pero sí toda hipoxemia genera desactivación. ¿Claro? La pregunta es inmediatamente entonces, ¿cuáles son aquellas causas que yo desactivo sin ser hipoxemia? Ese es lo que inmediatamente usted debería preguntar. Lo vamos a ver más allá. ¿Cómo funciona esto? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Cómo funciona esto? Miren, este es la célula. Vamos a poner que a esta célula la voy a hacer trabajar. La ponemos en ejercicio. Al estar en ejercicio, ¿qué ocurre? Entra a un estado hipercatabólico. Y como está en estado hipercatabólico, empieza a tener mayor consumo de oxígeno. Y por consiguiente, hace mayor demanda de oxígeno. Entonces, el oxígeno que estaba acá empieza a consumirse. ¿Está claro? Para generar su energía que se está reclamando. Esto sí no cambia. Pero sobre esto ocurre. Produce todos. ¿Está claro? Cheque se sale claramente. Yo consumo oxígeno y boto CO2. Aquí tenemos el periodo de la aorta y tengo por acá la cavidad interna. Y acá hay unos corpúsculos neurales que se llaman quimioreceptores periféricos. ¿Ok? Entonces, este aquel oxígeno es detectado por los quimioreceptores, así como también este incremento de CO2. Aquí tenemos el cerebro, la protuberancia y la mente. El centro respiratorio, con sus núcleos aunérgicos, prostático, grupo dorsal, testicular, ventral, se encuentra en el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver más adelante. Y en la electromeninge existen también los receptores centrales, que están tomando los valores fundamentalmente del CO2. CO2, concentración de los cañones y pH. Estos quimioreceptores centrales le informan al centro respiratorio, como que estos quimioreceptores periféricos también le informan al centro respiratorio. Acá por intermedio del par craneal 10, que es el vago, y el par craneal 9, que es el marino, que es parte de la reacción. Dicen al centro respiratorio, se está consumiendo oxígeno y se está produciendo CO2. El centro respiratorio analiza y suelta un impulso. Por aquí, por esta caja torácica, que está aquí muy importante, que es el diafragma. Y tenemos acá la arteria. Y sale un nervio, que es el nervio frente. Y inerva el diafragma. Sale el impulso y el diafragma se contrae. Al contraerse, se pone en moción horizontal. El diafragma son dos hojas, el diafragma derecho e izquierdo. Se contrae hacia esto. ¿De acuerdo? Se horizontaliza. Al hacer este movimiento, amplía la caja torácica. ¿Ok? Tanto en diámetro anterior-posterior y transversal. ¿Qué ha generado? Lo que ha generado inmediatamente es, como baja el diafragma,
y actúe también los intercostales, se genera una presión negativa dentro de este sistema de esta caja torácica. Se genera una presión negativa dentro de la caja torácica. Eso hace que el aire se desplace de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión. Es como cuando yo tengo una jeringa en un émbolo y bajo el émbolo de la jeringa. Estoy generando presión negativa dentro de la jeringa y el aire se desplaza. El aire se está desplazando por una variable de presión y eso hace que ingrese un volumen determinado de aire. En ese volumen que ingresa se da la presión inspirada de oxígeno. Ingresan las moléculas que generan una presión inspirada de oxígeno. Llegan al alveolo y generan una presión alveolar de oxígeno. Y luego a pasar las áreas y generan una presión alveolar de oxígeno, que es la que estamos nosotros analizando acá. Y que es la que se está analizando en estos primeros ejemplos. ¿Claro? Las moléculas subieron. Los químicos que ustedes dicen, uy, ya está, ya esto no va. También que eso hay que botar. Entonces produce el evento pasivo. ¿Qué hace? Se bloquea este impulso nervioso, decíamos que acá salía el neurofrénico, y se bloquea el impulso. Por eso que la expiración es pasiva. La inspiración es activa. La inspiración consume energía. La inspiración hay contracción muscular. La inspiración es un proceso inhibitorio que genera relajación del músculo diafragmático en forma pasiva. Y este diafragma se relaja. Se relaja y vuelve a su posición habitual, en reposo. ¿Y qué pasa con esta presión? Vuelve a ser cero. ¿Y qué pasa con este volumen? Sale. Usted está inspirando y no se percata. Entonces usted está funcionando como autónomo. Pero ¿qué ocurre? Yo le puedo, en mi corteza, ustedes han aprendido que está la voluntad. Yo le digo al centro respiratorio, deja de respirar, y hago eso. Y bloqueo mi respiración. No respiro. Porque lo estoy haciendo conscientemente por mi corteza cerebral. Pero ¿qué ocurre? Los químicos cerebrales están diciendo lo contrario, respira. ¿Quién va a ganar? El autónomo. Porque tarde o temprano yo puedo tener que hacer abrir la boca. Y eso pasa con el ahogado. La persona que está ahogando está bajo el agua, tratando de subir a la superficie y consumiendo oxígeno. ¿Por qué? Porque está moviéndose. Va a llegar un momento, si no llega, ¿qué va a hacer? Va a abrir la boca. Y se ahoga. Por eso que cuando más se desespera, más rápido se ahoga. Cuando se estén ahogando, tranquilo. Allá. Difícil, ¿no? Bueno, Cosas, ¿no? entonces con mi corteza yo le digo al centro respiratorio, oye, respira más hondo y profundo. ¿Y qué hago? Genero una mayor presión. ¿Por qué? Porque contraigo más diafragma. Utilizo músculos accesorios, intercostales externos en la inspiración. Externo pleomastoideo. El escalero, empiezo a utilizar músculos accesorios. Genera una presión mucho más negativa. Y eso que genera un mayor volumen. Mayor volumen, mayor molécula de oxígeno. Mayor número de moléculas, mayor presión inspirada, mayor presión alveolar, mayor presión alveolar. Bueno, y respondo a esta demanda. Porque cuanto más demande, más consumo, más me aporta. Acá viene el aporte de oxígeno. Entonces yo voy a incrementar mi frecuencia respiratoria, el número de veces necesarias para satisfacer la demanda metabólica de mis células. Están haciendo ejercicio, están jugando vóley, básquet, lo que sea, y están agitados. Bueno, ¿por qué? Porque están metiendo moléculas de oxígeno porque sus músculos le están demandando eso. Y la magnitud y la intensidad de aporte va a depender del consumo. ¿Todos consumimos la misma cantidad de oxígeno a un mismo esfuerzo? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué?
tenemos mayor peso, mayor demanda de oxígeno. No todos consumimos igual. Las personas que hacen ejercicio optimizan su metabolismo celular. Por eso que el ejercicio es bueno. Porque optimiza el metabolismo celular. Mis células tienen todo lo que no hace deporte, se agita a los 5 minutos al mismo cambio, el otro está jugando 1 hora. Pero si los dos empiezan a hacer ejercicio, probablemente el que tenga un organismo más óptimo tendrá mejor performance física. Esa es la capilla. No todos respondemos igual. Muy bien. Di la inspiración máxima, voluntariamente. Y ahora relajo todo eso. Relajo el diafragma, relajo los intercostales, relajo el esternocleidomastoideo, relajo el escaleno. Y se produce la expiración. El aire sano. Se relaja. ¿Sabes qué es relajación? Relajación. Esta es contracción. ¿Sí? En ese momento, la presión se reduce y vuelve a ser cero. Perfecto. El punto de balance elástico siempre va a ser al final de la expiración. ¿Por qué el punto de balance elástico? Porque la presión es igual dentro de la caja torácica y aquí dentro. Presión cero. Cuando yo me refiero a presión cero, significa que la diferencia entre la presión atmosférica y la presión de la caja torácica es igual. Presión cero. Cuando yo hago una inspiración, -1, -2, -3 centímetros de agua, a diferencia de la presión atmosférica. Y cuanto más, -5, -7, -8 haga, más diferencia, más volumen. Cuando hago la expiración, regreso a presión a punto de balance. El punto de balance es cuando el sistema está en equilibrio, todo está en relajación. Se relajan los músculos y el aire no entra ni sale. ¿Cuándo ocurre eso? Al final de la expiración. ¿Qué se llama eso? Punto de balance. En ese momento que esté en punto de balance elástico, ahora quiero botar el aire que tengo en mis pulmones. Pero no voy a poder botar todo, pero sí puedo botar una parte, ¿no? Y empiezo. Y para lograr eso, yo tengo que ganarle a la presión atmosférica. O sea, mi presión de la caja torácica ya no puede ser negativa, tiene que ser positiva. O sea, sobre la presión. Entonces genera una presión positiva. Y esa presión positiva va a hacer que yo genere un volumen respiratorio forzado. Y ahí ya se convierte en respiración forzada. Y la respiración forzada ya genera consumo de energía, actividad neuronal, contracción muscular. ¿Está claro? En cada uno de estos momentos actúan músculos. En la inspiración normalmente, el diafragma van los intercostales externos en la inspiración. Acá se relaja, relajación. ¿De quién? Del diafragma, de los intercostales. Cuando hago una inspiración máxima, ¿se contrae quién? El diafragma, los intercostales externos y también acá el escaleno y el esternocleidomastoideo y otros más. Luego, ¿qué pasa? Se relaja. Relajación del diafragma, intercostal externo, esternocleidomastoideo y esternocleidomastoideo. Y cuando hago una contracción para botar un volumen respiratorio, ¿qué músculos empleamos acá? En la respiración forzada. ¿Qué músculos? Rectos, oblicuos, abdominales, intercostal, interno. ¿Qué? ¿Son la comida? Ya subió la comida. Entonces, todo este evento que es general, es el capítulo de control de la respiración. Todo este evento, desde presiones,
medimos las presiones, es mecánica pulmonar, que se traduce en estos volúmenes y capacidades. Entonces, en esta mecánica pulmonar ustedes tienen la caja torácica que tiende a expandirse y el pulmón que tiende a colapsarse. La caja torácica se expande, el pulmón se colapsa. Ese pulmón no se va a colapsar del todo, ¿por qué? Porque existe una sustancia que se llama surfactante, que tapiza el epitelio alveolar y que lo que hace es disminuir la tensión superficial del alveolo. Al disminuir la tensión superficial, evito que se colapse el alveolo. ¿De acuerdo? Cuando hay déficit de surfactante, el alveolo se colapsa. Y eso se ve en el sistema del recién nacido, ¿no? El prematuro. El surfactante se produce con hemocito tipo 2. El intercambio gaseoso se produce en el hemocito tipo 1. Del 100% de hemocitos, el 95 al 97% de los hemocitos corresponden al hemocito tipo 1. Y el 3 al 5% al hemocito tipo 2. El hemocito tipo 2 se produce a partir del 7º mes de gestación. Por eso que los prematuros, los niños prematuros, no van a poder respirar solos. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a una incubadora y soporte ventilatorio. ¿Qué hace el soporte ventilatorio? Un tubito y le genera presión positiva para insular el alveolo. Y puede hacer el intercambio gaseoso. ¿Hasta cuándo? Hasta que produzca surfactante. Entonces el niño madura y una vez que produce surfactante, permite retirarlo de la máquina y empieza a ir a respirar solo. ¿Qué han hecho? Han incrementado la presión, lo que hemos hecho al principio. Ven la aplicación, ¿no? ¿Ok? Este pulmón se colapsa y esta caja torácica se expande. Entre ambos está la pleura. Y esa pleura maneja presión negativa. Esa pleura maneja presión negativa. Ni siquiera llega a presión cero. Siempre va a tener presión negativa, menos 4, menos 5, menos 6. O sea, yo agarro a una inspiración máxima, genero más presión negativa, se va a 8, 10, a 12. Hago una inspiración y regresa a menos 4. ¿Qué es diferente a la presión intratorácica y transpulmonar? La presión intraalveolar también le tiene que ganar a la presión pleural, que es la transpulmonar, que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Muy bien. Entonces usted ve que acá se maneja presión en centímetros de agua en base a este sistema y acá dan una resultante que son los volúmenes. Y esos volúmenes con los siguientes. Está respirando normalmente, inspiración máxima, respira, expiración, y se generan volúmenes y capacidades. Volumen tidal o volumen corriente, que es el volumen que están respirando. Volumen de reserva respiratoria, el volumen que genera una inspiración máxima. Volumen de reserva respiratoria, el volumen que genero después de una expiración en reposo. Hago una expiración en reposo y luego genero una expiración máxima. Volumen de reserva respiratoria. No todo el volumen sale. Volumen residual, el que se queda en los pulmones. La sumatoria de volúmenes me dan capacidades. Si sumamos volumen de reserva inspiratorio y volumen tidal, capacidad inspiratoria. Si sumamos volumen de reserva inspiratorio y volumen residual, capacidad residual funcional. Si sumamos reserva inspiratoria, tidal y reserva expiratoria, capacidad vital. Y si sumamos todos los volúmenes, capacidad pulmonar total. La espirometría, que es la práctica que ustedes van a realizar, no mide volumen residual. La espirometría no mide volumen residual. Si no mide volumen residual, tampoco puede medir capacidad residual funcional y tampoco puede medir capacidad pulmonar total. Porque obviamente para ello necesito volumen residual. La espirometría me va a medir
volumen de reserva expiratorio, me puede medir volumen de reserva expiratorio, me puede medir volumen viral o corriente, me puede medir capacidad inspiratoria y me puede medir capacidad vital. Y eso es lo que van a hacer en la práctica. ¿De acuerdo? En un espirometría. Ahora bien, este centro respiratorio tiene influencia fundamentalmente en los receptores centrales y periféricos, pero no de los únicos, sino también tiene influencia de la corteza, también tiene influencia del sistema límbico, la ansiedad, porque la ansiedad hace obviamente que la persona respire más rápido habitualmente. Entonces empieza a tener una mayor respiración, mayor frecuencia respiratoria, que también da otro problema. El volumen viral, que es este volumen que estamos respirando, también puede ser influenciado por algunos receptores de estiramiento pulmonar, que lo vamos a ver más adelante, el ruego y deflación, por los receptores justacapilares, por los receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. Miren, receptores propioceptivos de los músculos y tendones de los miembros superiores que influyen sobre el centro respiratorio. Y eso se ve claramente en las personas que hacen actividad física como atletismo. El movimiento del atleta de los brazos genera un ritmo respiratorio, precisamente por los receptores propioceptivos de los músculos y tendones. Es bien amplia la fisiología. ¿Okay? Entonces este centro respiratorio tiene muchas influencias. Los termorreceptores del hipotálamo. Por eso que las personas que hacen fiebre detectan los termorreceptores y generan un incremento de la temperatura, un incremento de la frecuencia respiratoria. Y la persona viene agitada, pues se puede fiebre. Le bajan la fiebre, eso es bastante en los niños. Lo ven al niño agitado, está con fiebre de 39, cuando tú le bajas la fiebre, el niño empieza a jugar. ¿Por qué? Porque lo vuelven asustado fisiológico. Este volumen viral, pero la vía aérea, hasta el bronquiolo terminal. Luego vienen los bronquiolos respiratorios. ¿Por qué se llaman respiratorios? Porque tienen bronquiolos y alveolos. Recuerden que el término de respiración es intercambio. ¿Sí? Luego vienen los ductos alveolares. Ductos alveolares. Y luego vienen los sacos alveolares. Desde que existen alveolos, se le va a llamar zona de intercambio gasoso. Y estamos hablando de bronquiolo respiratorio, ductos y sacos alveolares. Anatómicamente, ¿cómo se llama esa estructura? Ya han hecho anatomía. ¿Ya probaron anatomía del tórax? Supuestamente. ¿Ah? Es texado. ¿Cómo se ven las horas? ¿Quién les enseña anatomía? Después no pregunto, ¿no? Bastura. Lo tenía. En la punta de la lengua. En la sino-pulmonar. Ojo, en la sino-pulmonar es una zona de intercambio gasoso. Va a haber enfermedades propias de la sino-pulmonar. El enfisema es una enfermedad propia de la sino-pulmonar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es propia de la sino-pulmonar. El asma, en cambio, es una zona de bronquiolo. ¿De acuerdo? Entonces hay pruebas que se miden cómo está la sino, hay pruebas que se miden cómo están los bronquios. Por consiguiente, a eso le damos una zona de intercambio gasoso. ¿De acuerdo? Ya está. Zona de intercambio gasoso. ¿Ok? Entonces tenemos dos zonas. Una de intercambio gasoso y esta, ¿cómo se llama? De conducción. ¿O qué conducción?
hasta el bloqueo terminal. El bloqueo terminal está en el 16º orden de bifurcación, ¿no? Bloqueo terminal 16º, bloqueo respiratorio 17º, 18º, 19º, ductos alveolares 21, 22 y alveolos 23, 24 y 25. Hasta la 25ª bifurcación. Entonces, desde la 18 prácticamente se intercambia. Anatomía, bueno, histología. Ahora bien, no todo el aire que está en zona de intercambio gaseoso hace intercambio gaseoso. No, así es. Entonces vamos a poner que acá hay una zona que no hace intercambio gaseoso. Esta zona que hace intercambio gaseoso le vamos a llamar volumen alveolar. Volumen alveolar. ¿Ok? Volumen alveolar es aquel volumen que se encuentra en zona de intercambio gaseoso y que hace el intercambio gaseoso en forma efectiva. Es el volumen alveolar. Todo el resto que no hace intercambio gaseoso, ¿qué se llama? Espacio muerto. Espacio. La sumatoria del espacio muerto y el volumen alveolar, ¿qué cosa es? Volumen tidal o volumen corriente. ¿Está claro? ¿Preguntas? Hay un espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico. ¿Qué cosa es el espacio muerto anatómico? Es el aire que no hace. El espacio muerto es aire que no hace intercambio gaseoso, por definición. Entonces, el espacio muerto anatómico es aire que no hace intercambio gaseoso. ¿Está bien? Pero que se encuentra solamente en la zona de conducción. O sea, lo dibujamos acá. ¿Está claro? ¿Y qué cosa es el espacio muerto fisiológico? No son sumatorios, ¿no? El espacio muerto fisiológico es aire que no hace intercambio funcional. O sea, este es el espacio muerto fisiológico. ¿Está claro? En otra palabra, el espacio muerto anatómico está dentro del espacio muerto fisiológico. De otra manera, podemos decir que el espacio muerto fisiológico también se puede llamar espacio muerto. ¿Por qué? Porque el volumen tidal es igual al volumen alveolar más el espacio muerto. Y ahí me refiero al espacio muerto fisiológico. No se confundan porque muchos confunden y dicen que estas zonas que están en zona de intercambio gaseoso, que no hacen intercambio gaseoso, es el espacio muerto fisiológico. No. El espacio muerto fisiológico incluye a todo, incluyendo al espacio muerto anatómico que está en conducción. De ahí, el espacio muerto y el volumen alveolar son zonas excluyentes una de la otra. Si yo incremento volumen alveolar, ¿qué pasa con mi espacio muerto? Si son excluyentes una de la otra, si yo incremento mi volumen alveolar, ¿qué pasa con el espacio muerto? Disminuye. Y si yo incremento mi espacio muerto, ¿qué pasa con el volumen alveolar? Disminuye. ¿Está claro? Son excluyentes. Esa propiedad que excluye uno al otro me hace decir esto también. El volumen alveolar es igual al volumen tidal menos el espacio muerto, y el espacio muerto es igual al volumen tidal menos el volumen alveolar. ¿Está claro? No sé si estará claro. Yo veo mucha gente. Pregunta. Sí. Ya, preguntas. A ver. El espacio muerto anatómico, vamos a ver. El volumen tidal se divide en dos grandes componentes. El volumen alveolar y espacio muerto. El volumen alveolar es todo lo que hace intercambio gaseoso.
Y lo que no hace intercambio gaseoso que se llama espacio muerto. Existe aire que se encuentra en zona de intercambio gaseoso que no hace intercambio gaseoso, sí. O sea, yo tengo alveolo, que no todo lo que está en el alveolo va a hacer intercambio gaseoso, sino hay partes que están en el alveolo que no hace intercambio gaseoso. Ah, ya. Entonces hay zonas de intercambio gaseoso que no hace intercambio gaseoso. Ese es el paso muerto. Ahí vamos hasta acá. Cuando nosotros tenemos espacio muerto anatómico y fisiológico, decimos que el espacio muerto anatómico es zona de conducción. Y el espacio muerto fisiológico es todo. Zona de intercambio, la zona de conducción que no hace intercambio. ¿Está claro? ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Si nosotros con un aparato de ayuda respiratorio recibimos una cierta cantidad de oxígeno, nosotros debemos, al momento de que esa persona se recupera, reducir la cantidad de oxígeno que se le da para que no tenga una alteración. Debe ser la cual. Sí, o sea, interpreto tu pregunta, ¿ya? Tu compañero pregunta y dice, ¿no? Si yo le estoy dando oxígeno a un paciente, después más adelante de reducir el aporte de oxígeno que le estoy dando porque se está avanzando, sí. ¿Ha cambiado el dedo? Sí. ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Eso es lo que me preguntaba, ¿no? Y sabe lo que me preguntaba. ¿Está bien? Vale, María. No. Ya, está bien. Ok. Ya. Acá viene otra parte interesante. O sea, pues sí no era interesante. Miren, ¿recuerdan esto? Aumento de la demanda, mayor consumo, etc. Yo tengo esto. Volumen alveolar, espacio humano. Voy a cambiar de color. Volumen alveolar, espacio humano. ¿Qué pasa si yo estoy en una condición de ejercicio? Esta condición de ejercicio inmediatamente me hace que yo me esté mayor que para esto. ¿Está claro? Porque esto va a suceder. Entonces, el volumen alveolar se va a relacionar mucho con el oxígeno. Yo tengo presión donde está. Tiene que estar acá en el aire. Tengo que botar. Entonces, el espacio muerto se va a relacionar con eso. Yo aumento mi volumen alveolar con la intención de mandar más moléculas de oxígeno. Pero a su vez, hago que salga más moléculas de CO2. Pero esas moléculas de CO2 van a ir al espacio muerto y tienen que salir al nivel cero. Tengo que botar la expiración. Cuando yo hago esto, yo voy haciendo metiendo moléculas de oxígeno y botando moléculas de oxígeno las que se están produciendo en mis células. Porque no se pueden quedar. Porque el CO2 es tóxico. Entonces yo no puedo dejar en el organismo, lo tengo que botar. Y lo voy a botar en la medida en que yo voy incrementando mi frecuencia respiratoria y estoy botando más veces. Entonces, el CO2 va a empezar a disminuir. Y el oxígeno va a empezar a aumentar en el organismo. ¿De acuerdo? Me voy al otro extremo. Con el mismo poder. Hago lo contrario. ¿Qué significa? Que aumento mi CO2. Y volumen alveolar. ¿Qué significa? Que no pongo oxígeno. ¿De acuerdo? Como que ahí tengo mucho volumen alveolar, aumenté el oxígeno adentro. Y aquí tengo poco volumen alveolar, que tengo menos oxígeno adentro. Pero tengo más CO2. Entonces, cuando yo incremento mi frecuencia respiratoria, genero obviamente incremento volumen alveolar. Si yo disminuyo mi frecuencia respiratoria, disminuyo mi volumen alveolar. Y es lógico, ¿no? Yo me pongo a respirar 3 veces por minuto.
Pasan 20 segundos y otra vez. ¿Qué pasa con mi volumen alveolar? Rebajado. O estoy respirando menos. ¿Y qué pasa con el espacio muerto? Entonces, no hacemos tanto. Porque lo normal era que yo respire 15 veces por minuto. Entonces, cuando yo bajo mi frecuencia respiratoria, estoy disminuyendo el volumen alveolar e incrementando el espacio muerto. Y cuando yo incremento mi frecuencia respiratoria, ¿qué estoy haciendo? Incrementando el volumen alveolar y disminuyendo el espacio muerto. ¿Está claro? Síganme, ¿eh? Yo tengo un defecto muy grande. Ya me voy a entrar, ¿no? Y eso trato de hablar despacio, no se imaginan cómo estoy sufriendo ahorita. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos acá tenemos una presión arterial de oxígeno de 100 y presión arterial de CO2 de 40. En la vena tengo una presión venosa de oxígeno de 40, presión venosa de CO2 de 45. En el alveolo, presión alveolar de oxígeno de 100 y presión alveolar de CO2 de 40. ¿Qué es lo que ocurre? Presten atención acá. Viene la molécula de oxígeno con 40 de presión y se enfrentan a 100. ¿Qué va a pasar? Del alveolo al capilar van a pasar a moléculas de mayor a menor presión. Y empiezan a pasar. Este 40 empieza a ser 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100. En ese momento que es 100, se detiene la difusión porque la presión está igual en ambos lados de la membrana. Y ¡pum! Se detiene. Y se va con presión de 100. Viene el CO2 en 45 y se encuentra 40 en el CO2 en el alveolo. ¿Qué va a pasar? Van a salir. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean 40 en ambos lados de la membrana. Estos 5, ¿qué va a pasar? Va a pasar acá y van a salir ¿a dónde? A este alveolo acá, al exterior, van a salir los 5 milímetros de mercurio del CO2. Ahí, se van a ir. ¿De acuerdo? ¿Dónde están? Se van a ir. Entonces, cuando nosotros aumentamos este espacio muerto, ¿qué ha ocurrido? Este CO2 va a llegar acá, ya no va a salir. Vamos a poner que ya se quedan 42 y solamente salen 3. Voy a quitar el espacio muerto. Se quedan 44, solamente sale 1. Sigo aumentando el espacio muerto. Llega a ser 45. ¿De acuerdo? Y ya no sale, se queda en 45. Y si este CO2 se sigue produciendo, bien, empieza a ser 50. ¿Y qué va a pasar? Este CO2 va a empezar a ser ya 46, 47, 48. Y cuando es 48, me gana este 45. ¿Y qué va a pasar? El CO2 se va a meter. Y ahí es cuando el paciente hace intercambio. Porque al intercambio es CO2 en sangre. Y el CO2 de valor normal hemos dicho que es 40. Y cuando este sea más de 45, 50, ya está en hipercambio. Y eso ya es dañino. Entonces, este incremento de espacio muerto hace que se incremente el CO2 y llegue a sobrepasar al valor del capilar. Y cuando sobrepasa el valor del capilar, el CO2 se va a meter. Y va a competir el CO2 con el oxígeno. ¿Quién va a ganar? ¿Por qué? 20 veces más difundible que el oxígeno. Mientras que el oxígeno está pasando la membrana de los capilares, saltando por acá, así, el CO2 pasa corriendo. Pasaron una molécula de oxígeno, pasaron 20 CO2. Pucha, ¿qué pasó acá? Y los 20 minutos me dio a la hemoglobina y yo me quedé sin aceite y pum, se fueron. Eso es lo que está haciendo el CO2. Le gana el oxígeno. El monóxido de carbono, ¿cuántas veces más difundible? 200 veces más difundible el oxígeno. Mientras que pasó una molécula de oxígeno sufriendo la membrana, 200 del monóxido pasaron. 200 se metieron en la hemoglobina y 200 se fueron con la hemoglobina.
Por eso que las personas se mueren cuando se meten en esos socavones. ¿Han escuchado noticias? Que se mete uno a limpiar un pozo, se queda adentro y después se mete el segundo y también se queda. Y entre el bombero ya con un balón de oxígeno se saca. Porque se intoxican con monóxido de carbono. Monóxido de carbono es una de las combustibles más comunes que se producen en la toxicidad, por ejemplo, por productos de combustión del agua. Estamos metiendo con su carro viejito ahí con botando de humo dentro de la cabina, todo con el humo ahí, ¿no? Obvio que es monóxido, ¿no? Empieza a dar el sueño. El dióxido de carbono, cuando uno hace narcosis por CO2, da sueño. Por eso que las personas quedan dormidas. Están en un auto, por ejemplo, en un viaje largo, ventanas cerradas, todo el mundo durmiendo y el chofer manejando. Y el carro cerrado sin ventilar aire. Se concentra el CO2. ¿Qué crees que va a pasar? Va a empezar a cabecear. Le da sueño a ese conductor, y eso es lo que tiene accidente. Hay una función en los autos que les pide recambiar el aire de afuera. ¿De acuerdo? Uno pone la función y el aire entra de afuera y recambia el aire dentro de la cabina del auto. Precisamente para evitar toxicidad por dióxido de carbono. Muy bien. ¿Preguntas? Esa es la parte introductoria. Me voy a pensar así. Vamos a revisar las diapositivas, ¿ya? Ya he avanzado casi 3 capítulos, 4 capítulos. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Las diferentes funciones. Todo de la derecha es el final. Eso vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Hay una serie de cifras. Entonces es al final. ¿De acuerdo? Así que no se preocupen nada. Lo que... Miren, para que exista la ventilación tiene que haber dos componentes. La vía aérea, lo que sea, esta vía aérea para que pueda ir a funcionar el deterioro, y este sistema nervioso que debe funcionar para que se dé esta mecánica pulmonar. ¿Ok? Y se produce la ventilación, que llega el oxígeno al alveolo. Acá. Este oxígeno, esta unidad está ventilada y tiene que ser perfundida. ¿Por qué? Porque es el componente de ventículo derecho, función cardíaca y hemoglobina, perfusión. Y se da el intercambio gaseoso. Entonces acá tenemos el ventrículo derecho, que recoge sangre del retorno venoso en los capilares, ¿de acuerdo? Ven la cava superior, ven la cava inferior, y ya todas las venas y arterias del organismo. Aurícula derecha, ventrículo derecho, y sale por la bomba, una bomba de baja presión. Recuerden que el corazón tiene dos bombas, la derecha y la izquierda. La derecha es de baja presión y la izquierda de alta presión. Envía la sangre a una presión de 8 a 10 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? Hacia la unidad alveolar, por intermedio de la arteria pulmonar, un sistema arterial que lleva sangre no oxigenada. Está llevando la hemoglobina y un flujo sanguíneo. Esta unidad alveolo capilar, ventilada y perfundida, se da la difusión. No va a existir difusión si no hay ventilación y perfusión. Yo tengo una unidad ventilada más no perfundida, no hay difusión. Si yo tengo una unidad perfundida más no ventilada, no hay difusión. ¿Está claro? Hay patologías propias de la ventilación y patologías propias de la difusión, de la perfusión, hay enfermedades en cada una de esas zonas. Yo tengo una tromboembolia pulmonar y genero acá un colapso del arquero. Entonces lo perfundo, pues. Y genero un desequilibrio vecular, un desequilibrio ventilación-perfusión. Luego se da la difusión y esta sale por las venas pulmonares llevando sangre oxigenada o sangre arterial. Cuando sale la unidad, de acuerdo a la presión que vamos por ahí, sale la hemoglobina saturada al 100%, porque teníamos una presión de oxígeno de 100 mililitros de mercurio. Pero hemos dicho que existe un shunt fisiológico, ¿sí o no? Un cortocircuito. ¿De dónde viene el cortocircuito? De varias causas.
Y hemos dicho una de ellas. Una de ellas es la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Porque hay unidades que están menos ventiladas. Por ejemplo, hemos dicho que hay una diferencia de 0 a 20 milímetros de mercurio. Y hemos dicho que 80 milímetros de mercurio de CO2 es normal. Si yo tengo 80 milímetros de mercurio acá y tengo una gradiente 0, acá tengo 80 milímetros de mercurio. Y esa unidad de 80 milímetros de mercurio, con otras unidades de 100, genera una caída de la presión de oxígeno. ¿Está claro? De ahí que la presión de oxígeno normalmente es de 180. Ese es un shunt fisiológico. O sea, el shunt fisiológico se debe a que existe una gradiente arterial. El shunt fisiológico se debe a que hay unidades alveolo-capilares donde existen alveolos colapsados y perfundidos, fisiológicamente hablando. No todos los alveolos están bien ventilados. Hay alveolos colapsados, pero sí perfundidos. Pero genera un shunt, porque esta sangre que viene, que es sangre venosa, va a salir de tu vía sin oxigenarse como sangre venosa, y esa sangre venosa va a mezclar con las otras unidades que vienen con sangre arterial y generan un shunt, un cuerpo circulatorio. ¿Está claro? Hay alveolos, hay comunicaciones arteriovenosas fisiológicas, o sea, sangre venosa de la arteria pulmonar, capilar venoso, que pasa y de frente llega a la arteria pulmonar sin pasar por alveolos, que son cortocircuitos anatómicos. Existen. Así como existen alveolos colapsados, también existen cortocircuitos anatómicos. Pero todos estos eventos no son los más importantes que sustentan o justifican o explican el shunt fisiológico. Hay otro evento que es el desequilibrio ventricular, la reacción de Hooke. No todas las unidades alveolo-capilares están igual de ventiladas que igual de perfundidas. Hay unidades que están más perfundidas que ventiladas y otras más ventiladas que perfundidas. Eso también genera un desequilibrio y contribuye al shunt. Y son fisiológicos. Pero el más importante de todos es la circulación. Porque recuerden cuál es la circulación del aparato respiratorio. La arteria bronquial. La arteria bronquial sale de la aorta y irriga y nutre a todas las células del aparato respiratorio. Y recoge el metabolismo de estas células por las venas bronquiales. ¿Y las venas bronquiales dónde desembocan? La vena bronquial es sangre venosa. ¿Y dónde desembocan? Una parte de ellas desembocan en las venas pulmonares. ¿Y las venas pulmonares qué traen? Sangre arterial. Y ahí llegan las venas bronquiales, una parte de ellas, y se mezcla la sangre venosa con sangre arterial. Y eso genera un shunt. ¿Está claro? Ese es quizás el evento más importante que explica el shunt fisiológico. ¿Cuándo es el shunt fisiológico? El que yo tenga 80 a 100 millones de mercurio. El que yo tenga una saturación de 95 al 100%. Si yo tengo una saturación del 98%, ¿cuánto es mi shunt? 2%. Si yo tengo una saturación del 97%, mi shunt será 3%. Es normal que yo tenga saturación del 97%. Ese es el shunt. ¿Ok? Sale la sangre, llega oriente izquierda, y debe ser perfundida. Y ahí entra la fisiología cardiovascular pura. ¿Por qué? Porque usted tiene una bomba, han hecho fisiología cardiovascular, han hecho lo que es un delito cardíaco, han visto todo eso y han visto con una bomba de alta presión que se da izquierdo que garantiza que la sangre llegue a todas las células. Y va a llegar en el transporte con la hemoglobina, que es el mejor transporte del oxígeno, ¿no? Llega a la célula y va a brindar el oxígeno de esta célula. ¿Okay? Hemos regresado hasta acá. Presión inspirada, presión alveolar, gradiente. Y aquí nos hemos quedado. Todavía no hemos regresado a esto. ¿Okay? Muy bien. Eso ya lo revisamos, ayer también expliqué que respiración es intercambio gaseoso y ventilación simplemente funcionamiento que el oxígeno llegue al alveolo, nada más. Es el proceso que moviliza el gas hacia y desde los alveolos hasta la vía respiratoria. Punto, eso es ventilación. Todo lo que esté contribuyendo a que el oxígeno llegue al alveolo es ventilación. El hecho de que yo respire conscientemente es una función ventilatoria. El hecho de que tenga una vía aérea permeable es función ventilatoria. Y todo, en caso de respiración, es intercambio gaseoso. Algunos hablan de intercambio gaseoso interno y externo. A fin de cuentas, el intercambio gaseoso es a nivel celular. O sea, yo le brindo el oxígeno al cerebro.
desde la atmósfera hasta la célula, y se combina. La función ventilatoria tiene estos tres grandes componentes. Hemos dicho control de la respiración, mecánica pulmonar, volúmenes pulmonares. ¿De acuerdo? Ya lo hemos revisado. La presión inspirada, ley de Boyle, ley de Dalton, ley de Charles y la presión inspirada, 150. Ya está por ahí. La presión alveolar, la granita arterial y la presión arterial de oxígeno de 80 a 100 y la hipoxemia. Esta es la famosa curva de la hemoglobina. Presión de 100, que por acá la dibujé también. Presión de 100, punto A, está ligeramente por debajo porque ya está funcionando el shunt fisiológico. Punto B es de sangre venosa. Entonces, este es sangre venosa, el metabolismo basal, este es sangre arterial. 75% de saturación. O sea, lo que me está diciendo es que la presión de 40 mililitros de mercurio es esta sangre. 40 mililitros de mercurio, estoy saturando la hemoglobina al 75%. O sea, si a mí me sacan sangre venosa y la mandan a la electrodos de gas arteriales, me debe reportar presión venosa. Y me va a reportar 40 mililitros de mercurio con una saturación del 75%. ¿Qué significa? Que mi hemoglobina está saturada al 75% con molécula de oxígeno. Les hago una pregunta así, pues yo no la puedo hacer en el examen, ¿no? Porque se vamos a hacer ahorita. Le hago una pregunta y les digo, ¿no? En metabolismo basal, la hemoglobina de la sangre venosa trae más CO2 que oxígeno, ¿verdadero o falso? Le hago la pregunta ahorita. Voy a hacer la pregunta, ¿ya? Dos opciones, ¿verdadero y falso? La hemoglobina en metabolismo basal, la hemoglobina de la sangre venosa trae más oxígeno que CO2. ¿Verdadero o falso? ¿Quién dice que es verdadero? ¿Quién dice que? Levante la mano. ¿Quién dice que es falso? Levante la mano lo que dice que no sabe. Levante todo, ¿no? Y esa pregunta la acabo de hacer. Y la acabo de explicar ahorita y está acá. No trae más CO2, trae más oxígeno. ¿Por qué? Porque viene la hemoglobina saturada al 75% con molécula de oxígeno, el 25% de sangre y CO2. En metabolismo basal, pero en ejercicio la cosa cambia. Porque yo les hago a tomar ejercicio y les saco sangre venosa y los mando a la zona de gas. ¿Qué va a pasar? Ahí sí, yo voy a consumir. O sea, en otra palabra, miren, la célula consume oxígeno. Por ejemplo, yo llevo mi hemoglobina cargada al 100%, ¿de acuerdo? Saturada al 100% a la célula. Acá está la célula, allá está el alveolo. Ya vemos acá yo cargada al 100%. Le libero mi molécula de oxígeno que estaba saturada al 100%. ¿Qué presión genero acá? 100 mililitros de mercurio, porque yo me saturé con 100. Yo cuando me saturé con 100 mililitros de mercurio de oxígeno, yo me saturé al 100%. Porque recuerden la curva dice que la presión de oxígeno va a ser la saturación. Si yo tengo una presión de oxígeno de 100 mililitros de mercurio que está acá, 100 mililitros de mercurio, yo saturo mi hemoglobina al 100%. Ah, ya, entonces yo vengo a saturar al 100%. ¿Qué hago acá frente a la célula? Suelto mi hemoglobina de oxígeno. ¿Qué presión genero acá? 100. Porque estoy saturado al 100. Si yo mi hemoglobina viniese saturada, vamos a ponerlo al 80%, yo genero una presión de 95. Si yo viniese saturada al 60, digamos, viniese saturada, vamos a poner al 75%, genero una presión de 40. ¿Está claro? Como yo me saturé al 100%, yo genero una presión de 100. Y la molécula de oxígeno se mete en la célula por difusión también. Se ve acá esta bomba de oxígeno, no hay bomba de oxígeno, esta es por difusión. No es como sodio y potasio. La célula consume el oxígeno. ¿Y cuánto devuelve el oxígeno? 40. Y con 40 mililitros de mercurio, ¿cuánto satura la hemoglobina? 75%. Por eso es que yo luego con sangre venosa con 75% saturado de la hemoglobina con oxígeno. Y llego a dónde? Al alveolo. Y cuando llego al alveolo estoy saturado al 75%, libero mi molécula de oxígeno. Libero mi molécula de oxígeno. ¿Cuánto genero presión acá de oxígeno? Si venía al 75%.
40. 75% es 40. Y genera una presión acá de 40. ¿Cuánto hay en el alveolo? 100. Se meten a molécula de oxígeno. Y le satura vía cuánto? Al 100%. Y me voy a hablar, salgo de esta unidad saturado al 100% con molécula de oxígeno. Llego allá y libero mi molécula de oxígeno. ¿Qué presión genero? 100 mililitros de mercurio. ¿Se da cuenta? Pero si esta célula empieza a trabajar, ya no consume los 60, consume 80. Le di 100 y consumió 80. ¿Cuánto devuelve? 20. Con 20, ¿cuánto satura mi hemoglobina? 20, 35%. Mi hemoglobina ahora en sangre venosa está en 35% con molécula de oxígeno. El resto es CO2. Pero porque está haciendo ejercicio. Ah, en el ejercicio la saturación venosa cae. Sí puede estar. Y llego acá saturado al 35%. Me libero mis moléculas. ¿Qué presión genera? 20 millones de mercurio. Y en el alveolo, ¿cuánto hay? 100 que empiezan a pasar. Hasta que se hace 100 millones de mercurio y me saturan al 100%. ¿Me entienden o no? Y así no me entienden, así ya me voy a dibujar de moléculas. ¿Qué pasa? Ya. Ok, miren, luego en el ejercicio, miren, 20 minutos, 35%. Esta es la curva, y está dibujado todavía en rosadito y azul. Lo que está diciendo que este sangre arterial y acá va bajando la oxigenación, pero este es vena, aquí es vena todavía. O sea que la sangre venosa todavía viene con cierto color. Y uno se da cuenta de eso. Le sacan sangre arterial al paciente en la clínica y uno ve la sangre azulada, lo mira para el estar morado. ¿Me entienden? ¿Okay? ¿Por qué el oxígeno le da la sangre mutilante? Muy bien. Esto ya lo hemos explicado. Presión de oxígeno de 40. Lo que hacemos acá, presión de oxígeno, presión venosa oxígeno 40. Presión venosa oxígeno 40. Llega a la unidad y sube la presión ¿a cuánto? A 100 mililitros de mercurio. ¿En qué tiempo? 0.25 segundos. Un cuarto de segundo nomás necesito para que pasen todas sus moléculas. Y sale de esta unidad con una presión de 100. Alveolo 100, acá está alveolo 100 de oxígeno y sangre arterial presión de 100. Viene CO2 en 46. Acá está CO2 46. Entonces empieza a bajar. ¿Por qué? Porque el CO2 sale. Porque en el alveolo es 40. Entonces sale de mayor a menor presión. ¿Baja cuánto? A 40. ¿En qué tiempo? Un cuarto de segundo. Y sale la unidad con CO2 de 40. ¿Está claro? Difusión pasiva. Ya vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la ley de difusión, de la ley de Fick, que es otra ley local. Esto ya lo expliqué. Igual hemos explicado los tipos de receptores, los medios que existen. Acá está el centro respiratorio, corteza cerebral, las emociones, los quimioreceptores periféricos, los proprioceptivos, los proprioceptivos de los músculos y tendones, los receptores irritantes, contaminantes, purgantes, los receptores de estiramiento pulmonar, de Henry-Breuer y el reflejo de electración, que son receptores de estiramiento pulmonar. El pulmón es un cuerpo elástico, tiene una propiedad elástica. Una liga tiene una propiedad elástica. Yo tengo una liga, la pongo en reposo, tiene un tamaño, pero le aumento el tamaño cuando somete una fuerza y mientras que esté sometiendo la fuerza le aumento el tamaño, ¿sí o no? Cesa la fuerza, pues la liga deja su función habitual. Esa es una propiedad elástica. El pulmón es elástico, ¿por qué? Pero está este tamaño mientras que yo estoy ejerciendo una fuerza, que es la contracción diafragmática, porque una vez que relajo, ¿y eso por qué? Porque hay fibra elástica. Y esa fibra elástica está en el parénquima pulmonar y le da la propiedad de elasticidad. Por eso que el pulmón es como un fuego. ¿Está claro? Hay una lectura que recomiendo. Lean remodelación celular. Remodelación celular. Teoría del recambio de la remodelación celular. Esa teoría nos explica el por qué existen todos estos cambios. La van a ver en toda la medicina. Le van a explicar muchos problemas
fisiopatológicos, remodelación celular. No lo van a encontrar en un capítulo de la medicina de estos currículos. De repente en biología molecular le hicieron algo. Yo hago una pregunta ahí, y todo el mundo me contesta bien y rápido. ¿Cuánto es el tipo de día de un glóbulo rojo? En eco, ¿no? 120 días. Una pregunta, y a mi grupo también se la ha hecho, así no estoy diciendo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de vida de una... ¿cuál es la célula que puede vivir con nosotros desde que nacemos hasta que morimos? La neurona. Que aunque ahorita dicen que hay teoría de remodelación de la neurona, que también se regenera, ¿sí o no? Pero generalmente yo puedo tener la neurona desde que nazco hasta que muero, y no la recambié. Eso me lleva a otro pensamiento inmediato. Si yo tengo una célula que dura 120 días y tengo una neurona que tiene un tiempo de vida total, entonces yo puedo preguntar cuánto es el tiempo de vida de un monocito, de un herbocito tipo 1, de un herbocito tipo 2, de una célula plasmática, de un enterocito, de un plasmocito, de un coronocito, de un hepatocito, de una célula Purkinje, de una célula muscular. Y no contestan. No tienen tiempo de vida tampoco. Y injusticia. Todas las células de su organismo están reclamando, ¿no? Ustedes solamente conocen de la neurona y de la otra parte del glóbulo rojo, que son los privilegiados, ¿qué son ellos? Sus hepatocitos están reclamando, oye, no te voy a metabolizar porque no más hoy día. No es posible, ¿sí o no? Eso significa que todos tienen un tipo de vida. La teoría de remodelación me dice eso, todo se recambia. Mi cabello se recambia, mis uñas se recambian, mi piel se recambia. ¿Sí o no? Mis células hepáticas se están recambiando. O sea, es una teoría de remodelación constante durante toda mi vida. Se están en múltiples replicaciones. Y miren la millonada de células que tengo y las millonadas de replicaciones que existen. El organismo es increíble, ¿no? Es increíble. Y por ahí una de esas células mutan y se fue una célula cancerígena. Pero mi organismo tiene una innumerables mecanismos de defensa que agarran y detectan. Oye, en el hígado hay una célula media mofa con dos cabezas, hay que destruir la punta, van dos y la matan. Y se defiende el organismo. La apoptosis, la molecular, la telomerasa, la biología molecular. Y por ahí una se escapa. O sea, mutó por el medio ambiente, hubo un cancerígeno por ahí, mutó, no fui capaz de controlar con los otros mecanismos y se generó el cáncer. Y el cáncer es una célula importante, porque esa célula ya no se mueve. Esa célula solamente se reproduce. O la matamos o nos matan. Así de fácil. Miren la diferencia. Esa célula empieza y se organiza. El cáncer se organiza, se revasculariza y empieza a colonizar, ¿no? Hace metástasis. Y mi organismo ya no es capaz de detener. ¿Bien? Por eso es una lectura que yo siempre recomiendo, biología molecular y la parte de remodelación celular. Y la otra lectura que recomiendo es inflamación. Porque la inflamación está en toda la medicina, en todas las enfermedades. Con rutas diferentes, nada más, pero hay componentes comunes que hay que entender. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya estamos en hora, ¿no? Sí, pero ya me menciono. Ahí está el núcleo neumotáxico, un efecto respiratorio. Neumotáxico, amnérgico, el grupo dorsal medular y el grupo vital. En todo esto, protuberancia bulbo y médula, se encuentra el cerco respiratorio. De la parte superior de la protuberancia hasta la parte superior de la médula. Y tienen dos grupos y dos grupos medulares. El grupo amniótico, el centro, es un núcleo respiratorio, es el estimulante de la inspiración. La información llega por el medio 9 y por el 10, por el palo, ¿no? Palo y por el palicio llega la información. Recogiendo esta información de los quimioreceptores. Llega al centro respiratorio a este grupo dorsal medular que es inspiratorio. Este es un núcleo
amniótico da un impulso positivo, dispara y genera un impulso teular por medio frénico que va a diafragma. Y el diafragma se contrae. Se da la inspiración, la información regresa básicamente porque los quintos niveles dicen que ya los quintos y el cero están normal y toman esa información. Pero este núcleo sigue activo. ¿Quién lo va a desactivar? El neumotaxio. El neumotaxio es un grupo inhibidor. Lo que hace es influye sobre el amniótico para que el amniótico no siga estimulando. Y en eso se produce la inhibición, relajación. Entonces cesa el impulso teular y el diafragma se relaja. Y los intercostas se relajan y se produce la expiración. Cuando agarramos el cubo ventral, fundamentalmente es inspiratorio y expiratorio del ejercicio. Cuando yo hago esto, o cuando soplo, generalmente ahí actúa el ventral, el núcleo ventral. El neumotaxio es inhibidor, el amniótico es estimulante, el grupo dorsal es en reposo y el grupo ventral actúa por los restos de grupos abdominales. Es el centro respiratorio, fundamentalmente. ¿Que tiene una influencia cortical? Lo tiene. ¿Que tiene influencia en otros componentes? Lo tiene, básicamente. Pues está lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa? Lo mismo. Estas son las expresiones anatómicas. Grupo dorsal, núcleo fascículo solitario, ventral, ambiguo rectónico y neumotáxico para la braquial media. Lo mismo. Igual, lo mismo. Y la diarrítmica, igual. Recuerden que la inspiración es más corta que la expiración. ¿Por qué? Porque en la inspiración bajamos el diafragma, la caja torácica se amplía, las articulaciones costovertebrales son móviles, las articulaciones costovertebrales son móviles y generan este cambio. La presión cae en la caja torácica, la presión pleural también cae, el aire se desplaza por la vía aérea y los bronquios se dilatan. Ese movimiento hace que el bronquio incremente el diámetro. Al incrementar el diámetro tiene un volumen determinado en una unidad de tiempo. Y cuando ese volumen sale, en la expiración, el bronquio se cierra más. Por consiguiente, al tener menos luz el bronquio, con la fundación de todos los bronquios, el volumen que ha ingresado va a demorarse más tiempo en salir. Por eso quizás es la expiración prolongada. Cuando le implementan al broncoespasmo en los pacientes asmáticos, el broncoespasmo genera una expiración mucho más prolongada. Y uno lo interpreta en el examen clínico cuando uno dice expiración prolongada. Se demora 4, 5, 6 segundos en contra del aire. Y eso es asmático. El AMA es muy frecuente. El AMA se calcula que tiene una prevalencia del 5 al 6%. ¿Ustedes son acá más o menos hablando de unos 50? 5% de 50, 10% de 50 son 5, 5% de 50 son 2.5. Acá hay mínimo 2 asmáticos, a 5, o de repente más. Levanten la mano, ¿quiénes son asmáticos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Esa es epidemiología. No es que me haya puesto de acuerdo con ellos, levanten la mano. Entonces, es simplemente epidemiología. ¿De acuerdo? Y así es como uno se enfrenta a los problemas con epidemiología, que es más frecuente. ¿Sí? Muy bien, entonces eso se produce, por eso que la expiración es mucho más prolongada que la inspiración. El área neumotáxica desconecta la área respiratoria, el amniótica, prolonga la inspiración, prolonga acá. Su función es inhibir la inspiración y estimular la inspiración. Los quimioreceptores, que hemos hablado, tanto centrales periféricos, el componente de la función ventilatoria y cómo modifica el CO2 y el oxígeno. Y acá tenemos los quimioreceptores, igualito ya hemos hablado de esto, los glúteos. Acá están los músculos, ¿no? Este, por ejemplo, inspiración, y estos los músculos, el diafragma, intercostal externo, escalera, esternocleidomastoideos y los somáticos motores, intercostal externo, es la expiración de estos músculos abdominales. El respiratorio, receptores afectan el efecto que estimula la inspiración y el de la expiración estimula la inspiración y inhibe la inspiración. Algunos receptores, ultracapilares cervicales superiores, y los vasoreceptores, o sea, la presión arterial también influye sobre el centro respiratorio, ¿no? Los senos carotídeos aumento de la presión arterial pueden causar apnea o hipoventilación, y una disminución de la presión arterial puede causar hiperventilación. Pero estos son eventos bastante breves. El dolor y la temperatura. Intensos dolores pueden producir apneas reflejas. Dolores leves moderados, hiperventilación. Temperatura es igual, ¿no? La fiebre o la hipertermia incrementa la frecuencia respiratoria, la hipotermia disminuye la frecuencia respiratoria. Y luego tenemos
Eso es lo mismo, acá están los neuronas dorsales, ventrales, los movimientos de motoneuronas, el neurofrénico, intercostales, los músculos de la función ventilatoria, los cambios de oxígeno de CO2, los quimioreceptores y se da la información química. Y sobre este ciclo, que son todos los sectores del pulmón y la corteza cerebral, por ejemplo, de otros. Ahí está lo mismo. Igual. Muy bien, ahí lo quedamos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ustedes tienen las últimas